Buen día, cuarto año, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en una clase de teoría de las organizaciones y vamos a seguir avanzando en todo lo que necesitamos conocer acerca de ellas. Ya aprendimos un montón de cosas. Aprendimos qué son las organizaciones, aprendimos qué recursos necesitan para funcionar, aprendimos que tienen distintos fines, aprendimos que hay distintos tipos de ellas, pero aún nos faltan aprender algunas otras cosas al respecto. Bueno, cuando estuvimos hablando de la clasificación de las organizaciones, había una clasificación específica que la remarcamos mucho y que tenía que ver con su relación con el medio que las rodea. Cuando hablamos del tema, yo les conté que hasta la actualidad las organizaciones son todas abiertas. No existen las organizaciones cerradas, ya que todas las organizaciones necesitan relacionarse con el medio que las rodea para poder funcionar adecuadamente. Por lo tanto, lo que vamos a conocer hoy tiene que ver justamente con eso, con el entorno, con el contexto que rodea las organizaciones. Y el tema de hoy lo vamos a llamar el ambiente de las organizaciones. Bueno, para comenzar les voy a contar que las organizaciones están rodeadas por un ambiente llamado interno y otro externo. Y al mismo tiempo el ambiente externo se divide en dos grupos, el inmediato y el mediato. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Cuando hablamos del ambiente interno de una organización, nos estamos refiriendo al ambiente que se genera entre todas las personas que la componen, todos los individuos que son parte de una organización. ¿Por qué es importante observar esto que tiene que ver con los individuos que la componen? Porque cuando uno forma parte de una organización y trabaja en ella y convive con sus compañeros y comparte momentos y situaciones, seguramente ve involucrado en ese accionar un montón de cuestiones que tienen que ver con la personalidad de cada individuo, de los sentimientos, de las emociones, porque uno convive, comparte momentos, lucha por un objetivo común con esos individuos, entonces se ponen en juego los valores individuales de cada uno de ellos. Por lo tanto, en esa relación entre todos los individuos, sus creencias, sus valores, su personalidad y demás, se genera un ambiente de trabajo. Y a ese ambiente lo vamos a llamar ambiente interno de la organización. Quiere decir que las organizaciones se ven afectadas por el carácter, la personalidad, los sentimientos y los valores de cada uno de los individuos que la componen. Bueno, dijimos que también íbamos a mencionar algunos ejemplos al respecto. Fíjense que acá tengo una fotito sobre una empresa que seguramente la conocen muy bien, esa que empieza con la letra M, una fotito de McDonald's, y acá yo les puse: en una empresa, los empleados, sus costumbres, sus normas y sus formas de trabajar influyen en el carácter que va a tener después la organización. Bueno, yo les mencioné hace un ratito también el ambiente externo. Cuando hablamos del ambiente externo, hablamos de lo que la rodea por fuera a la organización. Por eso la vamos a dividir en dos grupos. El ambiente inmediato, que es el que está muy cerca de la organización todo el tiempo, como pueden llegar a ser los clientes si hablamos de una empresa, de una organización con fines de lucro. Sus proveedores, que son los que les proveen de materias primas a esa empresa. Podríamos decir los colaboradores si hablamos de una organización sin fines de lucro. Si hablamos de una organización cual fuera con fines de lucro, sin fines de lucro, los organismos oficiales, que son los que controlan, los que tienen que ver con la legalización de esa organización. Ellos están bien cerca de la organización, pero no forman parte de ella, sino que existen para controlarla. Ellos son parte del ambiente externo inmediato. Podemos mencionar también los organismos laborales, como pueden llegar a ser los sindicatos,
que se conforman por trabajadores que se reúnen para luchar por los derechos del trabajador, pero estos sindicatos no son parte de la organización en sí, sino que es una organización externa que está por fuera de las mismas. Podríamos también mencionar a la competencia de una empresa, que es un organismo externo que afecta al funcionamiento de la organización. Todos estos ejemplos que les nombré del entorno inmediato o del ambiente inmediato externo, los mencionamos porque afectan al funcionamiento de la organización. ¿Y cómo lo afectan? En su relación con la misma. Al relacionarse, ya sea al comprar un producto a un cliente o al vender una materia prima a un proveedor, o AFIP al controlar la cuestión impositiva, afecta el funcionamiento de la organización. Por eso no podemos olvidarnos de la existencia de ellos. Y acá les muestro un ejemplo del ambiente externo inmediato de una organización. ¿Cuál podría ser? Un cliente es un ejemplo de un individuo que pertenece al ambiente externo inmediato. Bueno, les nombré también el ambiente externo mediato. Este ambiente, si bien está por fuera de la organización, la rodea y la influye, es un poco más lejano, no es tan cercano como los ejemplos que mencionamos recién. ¿Por qué decimos que es más lejano? Porque tiene que ver con cuestiones que la organización no puede, por ningún motivo, controlarlo. Por ejemplo, podríamos decir que el clima es un ambiente externo mediato, es el medio que rodea a una organización. La afecta a la organización, pero la organización no puede, bajo ningún punto de vista, controlar los cambios climáticos. Entonces pertenecen al ambiente externo mediato. Para asociar un poco, cuando hablamos del ambiente mediato, estamos hablando del medio que la rodea. Y ahí podemos incluir un montón de ejemplos, como podrían ser las cuestiones de la naturaleza, como podrían ser las cuestiones de la economía de un país, como podría ser la tecnología que va evolucionando. Es parte del medio que rodea la organización. Y en ninguno de estos tres casos que nombré recién, la organización puede controlar ese medio. Ese medio actúa, provoca consecuencias sobre la organización y la organización no puede hacer nada sobre ello. Pensemos, por ejemplo, en el gobierno. Las políticas que decide el gobierno dentro de un país son cuestiones que las organizaciones no pueden controlar, simplemente deben ajustarse a esas políticas. Miren esto, este ejemplo es clarísimo. Un tornado. Un tornado puede llegar a afectar al funcionamiento de una organización. Es parte del ambiente externo mediato. Pertenece al medio que rodea a la organización y la organización no puede controlarlo, pero sin embargo se ve afectado con las consecuencias del tornado. Ahora, piensen esto. ¿Y la cantidad de habitantes de una ciudad podría llegar a ser el ambiente mediato de una organización? Sí, porque según la organización que yo decida crear y en el lugar donde decida situarla, va a depender de la cantidad de población que haya en ese lugar. Digamos, se verá afectada en su funcionamiento. Si yo decido poner, por ejemplo, un shopping en el medio del campo, donde no hay nadie que pueda visitar el shopping, la organización que yo creé, que es esta empresa, se va a ver afectada porque no va a tener clientes. Entonces, la cantidad de habitantes de una ciudad son parte del medio que afecta al funcionamiento de una organización. Antes de situar una organización, debo observar muy bien las cuestiones de la población de ese lugar. Y más aún, tener en cuenta las características de la población. Acá les puse un ejemplo. Y si quiero poner una carnicería en un pueblo donde la gente es toda vegana o vegetariana y no consume carnes, ¿cuál sería el sentido de que yo ponga una carnicería donde nadie va a venir a comprar la carne? Eso quiere decir que además de la población, sus gustos, su cultura, sus costumbres,
Todo eso es parte del medio que rodea y afecta a una organización. Resumiendo, el ambiente de las organizaciones, ya sea interno o externo, cercano o lejano, afecta al funcionamiento de ella. Y como frutilla del postre, si surge una pandemia inesperada, ¿qué pasa? ¿Afectará al funcionamiento de las organizaciones? Se los dejo para que lo piensen, lo reflexionen. Y también les subí un material teórico para que puedan complementar este video.